Listo. Entonces, siendo las 6:14 de la noche, ya que no se unieron más estudiantes, pues damos inicio a la sesión del día de hoy, que va a ser la primera sesión de química para este curso preuniversitario. ¿Vale? Me muevo por acá y esto por acá. Bien, vamos a arrancar hablando de qué es la química. Y una vez le subo volumen acá. ¿Qué es la química, Juliana Santos? Juliana, te escuchamos. Juliana se nos fue también. ¿Qué es la química? Yo diría que es como la investigación de ciertos puntos de la ciencia, Ya. como cuáles específicamente. A ver, mis apuntes. Ah, caray. Ahí va Juliana, ahí va Juliana. Ah, pues como de la materia, ¿no? Me dice que es la ciencia que estudia la materia. Ok. ¿Y qué dijimos que era ciencia? La ciencia, la ciencia. Ah, me acuerdo que habíamos dicho que el término que había dicho Pierre se parecía más a la humanización, ¿cómo era? Pero, Humanismo. ajá, pero no me acuerdo el de ciencia. Se acordó Ajá, de, no de, es. de cómo, de cómo fue mal su compañero, pero no él. Vale. La ciencia es un estudio metódico, básicamente, metódico, precisamente de la materia. En este caso, pues la química. Bien. A veces prefieren decir que no es de la materia, sino de la composición de la materia, del medio de la materia, del proceso de la materia, etcétera, etcétera, pero en general todo va hacia la materia. Bien. Y entonces, si ya hablamos de materia, pues digamos, ¿qué es la materia? Por ejemplo, Pierre, ¿qué es la materia? Lo que ocupa un lugar en el espacio, Ok, ¿qué es el espacio? lo que tenemos alrededor, o sea, lo que hay alrededor de todo en Ok, general. pero para que haya algo alrededor de otra cosa, tiene que haber otro algo. O sea, hay dos espacios. Pues yo creo que primero habría que asumir la existencia de que no haya nada para que Ajá, haya espacio, ¿no? Y en ese espacio está claro. ocupando la materia. Ok, perfecto, resolvió ese silogismo maravilloso. Precisamente, la materia es todo aquello que ocupa un espacio en el vacío, que no sabemos si el vacío es infinito, pero lo que sabemos es que es aquello que existe ante lo que no existe, ¿vale? Eso ya se va hacia filosofía y ese no es el tema de esta clase. Entonces, hay varios tipos de materia, ¿bien? De los principales tipos de materia que tenemos, esto va a arrancar desde lo más básico, tal vez algunos sean más habilidosos, otros no. Entonces, lo principal que tenemos en la clasificación de la materia a través de la química son dos grandes ramas, ¿vale? Por una parte tenemos las sustancias puras y por otra parte tenemos las sustancias mezcladas, ¿vale? Cuando hablamos de sustancias puras, hablamos de una materia que a nivel atómico es una unidad, ¿vale? Que no puedo encontrar 20 elementos metidos en un mismo lado y un revuelto y por aquí unos y por allá otros, sino que es homogéneo, ¿vale? Por eso también se le llama materia homogénea. Y por otra parte, cuando hablamos de mezclas, es aquello que los átomos no son todos iguales. Por ejemplo, cualquier material que usted tenga cerca. Es muy raro tener un material puro en la vida real. Entonces, no sé, por ejemplo, digamos la tinta de su esfero no es una sustancia pura, tiene un montón de mezclas y los átomos son diferentes porque hay unos átomos de calcio, hay otros de carbono, hay otros de oxígeno y cada cual va por su parte, algunos se mezclan, es un desorden. Por eso se le llama mezcla heterogénea, ¿vale? Porque tiene diferencias. Y dentro de esas mezclas puras, perdón, dentro de las sustancias puras y las mezclas, lo que tenemos son unas categorías más puntuales, para ser específicos. En las mezclas puras tenemos la categoría de los elementos,
aquellos átomos que son indivisibles, ¿sí? En sí mismos, por eso son elementos, átomos sin división. Y lo que tenemos es simplemente protones, neutrones, fotones, gravitrones, teóricamente bosones, y todo eso en una condensación mínima. Bien, y por otra parte tenemos los compuestos. Si bien un compuesto podría pensarse que es una mezcla de varios átomos, lo que me interesa es que mi sustancia en cuestión sea homogénea. Si todos los átomos de mi sustancia son oxígeno y carbono mezclados, pues es homogéneo, es una mezcla pura, independientemente si no es un mismo átomo todos y todo, ¿vale? Y por otra parte, tenemos por el lado de las mezclas, vamos a hacer por acá para que quede simétrico, aquí y aquí. Por el lado de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas y las no homogéneas, o heterogéneas, ¿vale? Esto de acá, cuando coloco heterogénea arriba, es una forma bonita de decirle al tipo de materia, ¿vale? Que quede claro para que no se confundan con la mezcla heterogénea y la materia heterogénea. Es una clasificación poco utilizada, pero igual la pongo como porque es más fácil de entender, ¿vale? Lo homogéneo y lo heterogéneo. Listo. Y eso se diferencia a través de la visión. Si yo veo un líquido, por ejemplo, y puedo ver que arriba hay aceite y abajo hay agua, o abajo hay aceite y arriba hay agua, pues no es homogéneo, es heterogéneo. Pero si yo veo un líquido y todo parece completamente igual en cada pedacito, cada molécula, todo, estaríamos hablando de una mezcla homogénea, que es la forma más básica en la que se puede seccionar la materia. ¿Bien? Resulta que todas estas, estoy yendo rápido porque pues esto es bastante sencillo. El próximo tema es muchísimo más sencillo porque estoy seguro que en algún momento hicieron un proyecto de esto. Resulta que también tenemos los estados de la materia, ¿vale? Volvemos hablando de materia. Y estos pues son los que ya conocemos toda la vida: sólido, líquido, gaseoso, plasma, coloide, etc. Sí, creo que obviamente están reconocidos 9, si no estoy mal, con algunas implementaciones nuevas. Y las más básicas y las que probablemente lleguen a utilizar en algún momento de su examen, porque pues no les van a preguntar cómo convertir un gas en un plasma, es sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Y los cambios que pueden haber entre ellos. Por ejemplo, entre un sólido y un líquido encontramos un proceso llamado fusión, que luego también lo vamos a retomar en termodinámica. Entre un líquido y un gas encontramos un proceso llamado evaporación o fisión, pero le voy a poner evaporación. Si es algo de toda la vida, ustedes evaporan un agua, etcétera, etcétera. Cuando pasamos de un gas a un líquido reduciendo la temperatura y por tanto la velocidad de sus partículas internas, tenemos una condensación. Y cuando pasamos un líquido a un sólido, tenemos una solidificación, porque se vuelve sólido. ¿Bien? Y los grandes pasos, con cambios repentinos de temperatura en condiciones muy específicas, si nosotros queremos cambiar de un sólido a un gas, vamos a estar hablando de sublimación. Y si queremos pasar de un gas a un sólido, hablamos de sublimación inversa. ¿Listo? Lo típico que hemos visto toda la vida, que a veces ustedes los ponen a hacer un proyecto en sus colegios con un hielito y sal, creo que es. ¿Vale? Ahora, ya tenemos clasificaciones, que lo voy a poner por acá. Clasificación. Ya tenemos estados y nos faltan los cambios de la materia. ¿Vale? Entonces, ¿me puede recordar cuáles son los dos tipos de cambios de la materia? Por ejemplo, María. María. Se nos fue. María a la una, a las dos. Ok, se nos fue. Tenemos, por un lado, uy, ok, no hay problema. Tenemos por un lado los cambios físicos y por otra parte los cambios químicos. ¿Vale?
Los cambios químicos son aquellos que cambian la composición química, ¿vale? O sea, es un cambio de fórmula. Por otra parte, los cambios físicos son los cambios físicos, ¿sí? Son aquellos que cambian la vista, no la química, ¿vale? Por ejemplo, doblar un material es un cambio físico. No hay ningún cambio químico, no estamos convirtiendo ese material en otra cosa ni nada. Pero quemar un material es un cambio físico porque estamos convirtiendo ese material en ceniza, por ejemplo, ¿vale? Esa es la gran manera de verlo. Si lo puedo ver o si definitivamente cambia la forma. Bien. Entonces, resulta que hay otro punto antes de que podamos ya pasar a hablar de los átomos, porque todo esto es parte de la materia y es algo muy sencillo. Solamente es por darle las bases más básicas, valga la redundancia. Nos falta la parte de las propiedades de la materia. Propiedades de la materia, que es un tema que no puse en el temario, pero me parece interesante ponerlo. Aquí también se divide del mismo modo. Tenemos cambios físicos y tenemos cambios químicos. Perdón, tenemos propiedades físicas y tenemos propiedades químicas. Las propiedades físicas son las propiedades donde no hay cambio, nuevamente, porque solo es algo visual. O algo relacionado con algún instrumento de medición, como la conductividad eléctrica. Eso no es una propiedad química, es simplemente la condición física del material para conducir electricidad. Por otra parte, los cambios químicos, sí, las propiedades químicas, perdón, sí pueden llevar a cambios químicos. Por ejemplo, la combustibilidad de un material es un cambio químico o una propiedad química, porque según qué tan alto sea su índice de combustibilidad, esa propiedad química me puede indicar qué tan fácil se va a quemar. ¿Vale? Y no han escrito nada. Bien. Entonces, ahí pues estaríamos viendo propiedades extensivas o intensivas, como también se les suele llamar. Que donde las extensivas son aquellas que dependen de la materia y las intensivas, que las voy a poner acá, extensivas y propiedades intensivas. ¿Vale? Que igual no tienen nada que memorizarse de eso, únicamente es para que tengan en cuenta todo lo que vamos a hablar y que pues es una parte que tal vez si llegan a ver esa palabra, pues ya saben de qué significa. Bien, cuando hablamos de propiedades extensivas, es aquellas donde depende la cantidad de materia. Por ejemplo, no es lo mismo la conductividad eléctrica de una resistencia de un grosor determinado a una de uno mucho más grande. Mientras que las intensivas cambian de acuerdo con el cambio de la materia. Por ejemplo, la densidad de congelación. ¿Vale? ¿Cómo le pongo más fácil? Perdón, que no cambia. Le pongo no cantidad de materia. ¿Listo? Son dos formas de ver las propiedades químicas y físicas de los elementos. Extensivas e intensivas. Bien, como ya en la clase de física vimos cifras significativas, notación científica, factor de conversión, pues no haría falta verlo en este momento. Lo que sí vamos a hablar es a puntualizar una parte muy específica de su examen que a veces, en algunas ocasiones, sale dentro del examen, que es la separación de mezclas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Pierre, ¿me puede indicar un mecanismo para separar mezclas? Varios. Ok. Filtración, decantación, cromatografía, Vale, ¿qué es la filtración? filtración y destilación. ¿Cuál? ¿Qué es la filtración? Como cuando uno va a colar el jugo, así llega, toma como un colador y está filtrando las partes sólidas del jugo con la pulpa, es decir, con lo líquido. Vale, separar sólidos de líquidos. Ok, utilizando un filtro. Y si yo le preguntase, por ejemplo, ¿qué es eh, la separación magnética de mezclas? Eso es cuando hay
hay como sustancias que son magnéticas y otras que no, y están mezcladas, como la arena y el hierro. Ya. Y una forma de separarlas, pues es con un imán que atrae el hierro y deja la arena. Vale, perfecto, sólido de sólido. Y tamización, que acá en Colombia nos inventamos el mejor tamiz del mundo. El de los arquitectos, cuando llegan, sacan como un coso de filtros Ya, y empiezan a zarabandear, pues, o a sacudir por todo lado hasta como separar los sólidos más como granudos de los que son más polvorientos, por así decirlo. vale, muy bien, por diferentes tamaños. Un tamiz, para quien no lo sabe, que si quieren podemos buscar la imagen. Creo que acá no está habilitado. No, creo que no está habilitado. Un tamiz es básicamente una rendija circular que tiene una mallita, por si alguno no ha escuchado la palabra tamiz, alguna, donde en esa mallita van a caer unas determinadas pepitas de diferentes materiales y las más finas van a pasar a otro tamiz que van a hacer lo mismo y lo mismo hasta que ya únicamente queda arena que no pueda filtrarse y acá normalmente se utiliza para tener los materiales más gruesos o directamente oro. De hecho, en la Universidad Nacional, un ex profesor de la Universidad Nacional se inventó el que hasta el momento es considerado el mejor tamiz del mundo para la filtración de oro. ¿Vale? Listo. Y no era un científico duro, sino que era, creo que un politólogo. ¿Sí? No sé cómo. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien más. Juliana Santos, ahorita vamos con Estefanía. ¿Qué es la evaporación? Es cuando se pasa de líquido a gaseoso, Vale, ¿y cómo lo realizo? por medio de los cambios de temperatura. Ok, bien, pero ¿qué es lo que busco con eso? ¿Para qué evaporo cosas? Mm, ¿Para qué se podría evaporar algo? A ver, no sabría, probar. Pues el ejemplo como que más común que uno tiene de evaporación es la lluvia. Ok, explíqueme el proceso. ¿Qué quedaría si usted comienza a hervir lluvia? Queda el humo, entonces queda como el gas. Pero, Sí pasa de líquido a gaseoso. pero ¿de qué le sirve el gas de agua lluvia? No sabría, pues se supone que vuelve a ser nube, ¿no? En ese proceso de evaporar la lluvia. Vale. No o sea, sí el proceso está bien, pero no el objetivo. Cuando yo eh, me doy por ebullir algo, lo que hago es en un recipiente colocarlo al fuego, pero tengo diferentes líquidos, básicamente. O son líquidos o hay un sólido en medio que si yo lo saco tal cual, se me rompen las manos porque es arenoso. Entonces lo que yo hago es colocarle fuego para que por medio de ese fuego se ebulla un determinado líquido y al fondo se me cristalice otro líquido, otro líquido pero hacia el sólido, ¿vale? Es esa la idea de la evaporación. Hay que tener en cuenta que el punto de ebullición del líquido que yo quiero conservar o del sólido que yo quiero conservar tiene que ser inmensamente diferente al al del otro líquido. ¿Por qué? Porque si yo pongo un fuego muy grande y ambos se ebullen igual, pierdo ambos materiales. Entonces lo que hago es simplemente ebullir el que se convierte en gas más rápido y el otro va a quedar ahí cristalizado o como líquido, dependiendo de su punto de ebullición, y ya lo separé a través de eso. ¿Vale? Bien. Creo que me falta uno. Tenemos filtración, magnetismo, tamización, evaporación. Eh, ya. ¿Qué es la decantación? Por ejemplo, Estefanía. Es la separación de dos líquidos de diferente densidad, por ejemplo, el agua y el aceite. Ok, ¿cómo lo hago? Creo que es por medio de un embudo. No sé bien cómo funciona, pero sí por medio de un embudo. Ok, el embudo es por medio de la filtración, ¿vale? Normalmente cuando utilizamos decantación es porque suele ser muy fácil decantarlos. Y si acaso solo hace falta, pues
utilizar unas herramientas específicas, un embudo, si bien funciona no sé qué tanto, pero generalmente la decantación es cuando es muy fácil. ¿Por qué? Porque tienen diferente densidad. Como nos mencionó, el aceite y el agua, precisamente. Entonces yo puedo agarrar el aceite y voy suavecito, 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 virtiendo el aceite sobre otro recipiente y me queda el agua, básicamente. Bien, listo. Veamos uno último, que suele ser el más sencillo. Digamos, a ver, la destilación. Por ejemplo, creo que María todavía tiene ruido, entonces vuelvo para arriba. Juliana Santos, ¿qué es destilar? Se nos fue Juliana. Vale. La destilación es un proceso un poco, digamos, Sí, profe. Se parece también como a la evaporación, ¿no? También depende de la densidad de los componentes que vayamos a separar, ¿no? vale, pero ¿cuál es la diferencia? A ver. hmm, No, no sabría, profe. Vale. Que para un proceso de evaporación, cuando yo pongo mi tacita a calentar y pierdo uno de los líquidos por medio del gas, pues yo estoy sucinto a que se pierda ese líquido a través de un gas, no me interesa. Lo que me interesa es lo otro que se quede en la evaporación. Pero en la destilación, ambos líquidos me son útiles. Entonces, lo que yo hago es, en un barril de cerveza, coloco acá mi bebida a punto de fermentar, le coloco fuego y por donde va a salir el gas, le coloco un pequeño condensador, creo que es el nombre, se me va ahorita el nombre, donde aquí se va a enfriar, ¿vale? Esto es como un hielito para hacerlo más rápido, ¿vale? Y entonces ese gas que va a salir aprovechando los diferentes puntos de ebullición, luego vuelvo y lo enfrío y nuevamente por acá me sale un líquido diferente, ¿vale? Esa es la idea y la diferencia entre la evaporación y la destilación. Que en el destilado sí me interesa aprovechar la otra sustancia que estoy quitando. Bien, no los vi nada complicados en estos temas, tal vez algunas pequeñas diferencias, pero en general separación de mezclas está muy bien, ¿vale? Entonces, ahora sí pasemos a la parte bonita que nos compete de esta clase, después de haber visto lo más básico de la física, de la química, perdón, que es la clasificación de la materia, los estados de la materia, los cambios de la materia, cómo se pueden identificar, porque en algún momento los llegan a ver, aunque ese es más tema de ICFES, y la separación de mezclas, ¿vale? Entonces, hablemos de el átomo. ¿Qué es un átomo? Vuelvo a bajar. Pierre. Un átomo es como, bueno, primero se pensó como que la realidad estaba compuesta por ciertos bloques, como si Ajá, fueran como Legos, y pues ya, estos bloques eran tipo indivisibles y tal cosa, y pues ya, creo, no, Descartes no era, era otro man de Grecia, que decía que les llamó a esto átomos, ya, como algo indivisible, pero luego ya más tarde pues descubrieron que el átomo estaba compuesto de electrones, protones, neutrones y ya, otras partículas, y descubrieron otras partículas como las alfa, beta, gamma, y ya, además descubrieron que esas cosas estaban compuestas de otras cosas llamadas los quarks. ya. Pero, ¿qué es el átomo? Mm, en una definición sencilla es como la primera suposición de que de lo más indivisible de la materia, es como la unidad, lo indivisible. Ok, muy bien. De la materia. Listo. Muy bien. Le hago una otra pregunta, ya que parece que conoce algo de la historia de los átomos. ¿Seguimos hoy en día en el modelo de Schrödinger o hemos pasado hacia un modelo más avanzado de lo atómico?
Uy, espere, no le entendí cómo. ¿Seguimos hoy en día en el modelo de Schrödinger o ya pasamos a algo más avanzado? El modelo de Schrödinger es donde existe un lugar de oscilación del núcleo y el resto de los átomos se encuentran, el resto de los electrones, perdón, se encuentran en lugares estadísticamente probables de presencia. Es que, verdad, yo hay algo como interesante sobre esto porque lo leí en el material. Ya, Sucede que pues en el colegio a uno normalmente le enseñan pues hasta Schrödinger, ajá, pues de Bohr precisamente, y pues ya ya, dicen, ¿no? Pues que los electrones giran en cierto torno ya, y pues los orbitales, todo eso, pero ya luego en la universidad, que es lo que tal vez he escuchado, pues, y ajá, también que lo confirmé con el material, es que pues ya, descubrieron que los átomos y en especial pues los electrones no es que ya, giren solamente en dos sentidos, eso es algo que se inventó según el material para a los computadores porque pues solo pueden entender el uno y el cero. En ajá, verdad, los electrones pues giran en todos los sentidos y pues uno se los puede encontrar como con todas las direcciones. Y por eso ok, ya como parten de otro método más avanzado para hacer computadores cuánticos, por ejemplo. ok, precisamente esa era la respuesta correcta. Hoy en día ya estamos en un modelo mecánico cuántico de presencia electromagnética. Creo que puede que me esté equivocando en el nombre, pero es de presencia electromagnética oscilante de los electrones. Bueno, eso es otra cosa. En conclusión, no sabemos qué es un átomo. Ya, pero ahí vamos. Entonces, lo que tenemos en primera instancia y lo que les van a evaluar de un átomo es, fuera de todo lo que vamos a hablar en un momento, que tal vez acabamos de hablar en chino con Pierre para las demás personas, eh, lo que tenemos de un átomo es algo indivisible de la materia. ¿Sí? Se pensó hace muchísimo tiempo por un principio de continuidad y no contradicción dentro de Atenas, lo que era la ciudad, que la materia debía llegar hasta un punto donde no se pudiera dividir más y debía ser completamente homogénea, y habían trocitos de pan que eran átomos de pan y habían trocitos de madera que eran átomos de madera, ¿vale? Por eso se llama átomo indivisible. ¿Bien? Pero resulta que ya desde hace muchísimo tiempo después, aunque se tardaron 1600 años en ello, pues fueron descubriendo novedades, como que realmente la materia no es homogénea en sus átomos, sino que hay cargas positivas y cargas negativas. Luego se descubriría que hay campos de movimiento que no están pegadas esas cargas negativas y positivas. Luego se descubriría que para que eso ocurra tienen que haber unas cargas neutras, que realmente no son neutras, pero sí se les toman como en cuenta, dentro también del propio núcleo para estabilizar la carga positiva porque es demasiado grande. Y luego también hablaríamos de la oscilación, y hoy estamos hablando precisamente parte de lo que nos comenta Pierre, de que los electrones realmente se van hacia cualquier distancia, en cualquier ocasión, y sus spines no eran como se habían calculado previamente, y hay un modelo que se está desarrollando ahorita en torno a a la mecánica cuántica sobre la oscilación de los electrones y toda la cosa, ¿vale? Pero ahí vamos. Entonces, lo primero que tenemos que hablar para poder entender esas partes es que lo primero que se descubrió del átomo, para ir partiendo ya con el tema, partículas subatómicas. La primera de las partículas subatómicas descubiertas fue el protón, que le ponemos un signo P elevado al signo positivo, ¿vale? Cada protón dentro de un átomo equivale a una carga positiva, porque tiene una carga positiva. En la realidad no existen las cargas positivas ni negativas, es solo una construcción que tenemos nosotros para poder identificar ciertos campos de atracción en torno a la Tierra, que luego descubriríamos que lo miramos al revés y las cargas eran otra cosa. Entonces, bueno, lo importante es que el protón va a ser algo que llamemos carga positiva. ¿Sí? Para nosotros es carga positiva, en la realidad no importa, lo importante es que es contraria a la del electrón. ¿Bien? Y lo que postula el protón es que es una partícula subatómica extremadamente grande, la cual tiene la característica pues, de tener una carga positiva. Significa que en los cálculos va a sumar, así de sencillo.
Por otra parte, para estabilizar a los protones, necesitamos algo llamado el neutrón, precisamente porque es algo neutro, nuevamente entre comillas, y se escribe como n elevado a la 0. Y su carga, o sea, su electricidad, su campo magnético, etcétera, supuestamente es igual a 0. Y lo que postula esto es simplemente colocar materia para estabilizar el átomo, y en las ecuaciones no nos va ni a sumar ni a restar, es solamente neutro. Bien. Y el otro de los elementos básicos que podríamos ver acá un montón de cosas, pero pues eso nunca lo van a preguntar en su examen. Resulta que tenemos por acá las cargas negativas, a las cuales se les llamó electrón. Nuevamente no existen cargas positivas ni negativas, solo que lo que nosotros llamamos así. Y es una E elevado al signo menos, así se escriben los electrones. Y su carga en las ecuaciones va a sumar. ¿Vale? ¿Vale? Perdón, va a sumar. Va a restar porque tiene una carga negativa. No sé por qué dije sumar. Entonces, el electrón es 1800 veces más pequeño que el protón, pero aún así aporta la misma cantidad proporcional de energía, por eso lo podemos sumar y restar como 1 y 1. ¿Bien? El más grande de los tres es el neutrón. Ese se lleva el premio. Y listo. Bien. Ahora, vamos a hacer unos elementos. Oh, perdón, antes de eso vamos a profundizar en dos temitas y ya pasamos con otras características, un poco más de la tabla periódica. Vamos y leemos la lectura, volvemos para acá. ¿Vale? No se me vaya a olvidar. Estas son todas las partículas subatómicas que vamos a necesitar, son las que les van a salir en sus ejercicios, ¿sí? Esto es de los años 1930, si no estoy mal, 1928. Entonces, características que necesitamos del átomo, además de saber qué lo compone. Necesitamos saber en nuestra tabla periódica, ya comenzamos a hablar de tablas periódicas, las siguientes cositas. Primero, el número atómico. Resulta que se decidió configurar una lista de todos los elementos que fuéramos encontrando por la vida, que creo que ahorita la oficial está como en 150, algo así, que todavía no se actualiza porque faltan un montón de estudios que tienen que hacer los suizos antes de aprobarlo, eso les encanta a los suizos. Y pues nada, el número atómico, que se escribe como Z, es la cantidad de protones que hay en un átomo, así de sencillo. Z es igual al número de protones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no contamos los neutrones, porque resulta que en la realidad los neutrones no son perfectos en los átomos, ¿sí? Se supondría que en un átomo ideal el número de protones y el número de neutrones son iguales. A eso se le llama un elemento ideal. Pero en la realidad resulta que tenemos algo que se llaman isótopos, que ya luego los vamos a ver en esta sesión, que nos dicen que en la realidad encontramos más o menos neutrones, por lo tanto no podemos guiarnos de ese criterio. Y los electrones pueden formar algo que se llaman aniones o cationes, o sea, iones, que pues pueden ser más o menos, y pasa todo el tiempo, por lo cual tampoco es un criterio válido para contabilizar los átomos. Lo que se hizo fue agarrar los protones, porque no pueden desaparecer protones hasta el momento lo que sabemos, no pueden desaparecer protones de un átomo, ni pueden cambiar, ni aumentar, ni disminuir, así de sencillo, porque si tiene un átomo más es un elemento diferente, si tiene un protón más es un elemento diferente y se comporta de otra forma y es de otra forma, ¿vale? Por eso, pues el criterio fue la cantidad de protones que tendríamos allí. Y es una forma de clasificar la materia a través de los protones. Ese es el objetivo. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vean esos ejercicios que dice Z igual a 18, significa que estamos hablando de un elemento con 18 protones, que idealmente, también debería tener 18 electrones y también debería tener 18 neutrones. Idealmente. En la práctica no ocurre así. ¿Vale? O muy pocas veces.
Y ya, eso es básicamente el número atómico. Por otra parte, otra cosita que necesitamos para poder comenzar a hacer ejercicios es nuestra masa atómica. Cuando hablamos de masa atómica, que se pone con la letra A, hablamos de el número de protones, obviamente, porque es algo estable, más el número de neutrones. ¿Por qué el número de neutrones y no el de electrones? Porque resulta que los electrones muy fácilmente se transportan a otros átomos o cambian o varían, porque es una característica básica de los electrones, que se pueden unir con otros átomos a través de ellos. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean que el número másico, que así es como se le llaman, tiene uno más de lo que debería tener, por ejemplo, un átomo con 8 protones debería tener aproximadamente 16 de masa atómica, ¿vale? Unidades de masa atómica, 16 UMAS. Y si ustedes ven que tiene 15, significa que falta un neutrón, ¿vale? Por lo tanto, no es algo ideal. Y así se comienza a trabajar con eso y se comienza a jugar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, que estos son ejercicios muy sencillos, entonces voy a poner 3 de una vez, los hacemos rápidamente en 2 minutos. Si yo tuviera un Z igual a 19 con, voy a poner algo imaginario, obviamente esto no pasa en la vida real, con 6 neutrones, ¿cuántos serían los protones? ¿Vale? Si yo tuviera uy, me está saliendo mal la Z hoy. Si yo tuviera un Z igual a 21 con, idealmente, eh, yo qué sé, 7, bueno, me estoy pasando, qué pena, 17 electrones, ¿cuántos serían los protones? Y por último, si yo tuviera un Z con, vamos a cambiar de número, 32, idealmente tuviera 32 protones y la masa atómica fuera de 45, ¿cuántos son mis neutrones? ¿Vale? Entonces hagamos eso rápidamente. Y mientras tanto, instala con la aplicación de tabla periódica que se me olvidó. Vale. Entonces, Juliana Santos, primer ejercicio. Sencillito, rápido. Profe, ¿me podrías volver a explicar, por favor? Vale. Resulta que el Z es la cantidad de protones que hay dentro de un átomo y A es la suma de los protones y los neutrones que hay en un átomo. En este caso yo estoy pidiendo los protones y acá los neutrones con la información que estoy brindando aquí. ¿Vale? Y recuerden que en un átomo ideal la cantidad de protones, electrones y neutrones son exactamente igual entre sí. Por eso, teniendo un Z de 19 y un N de 6, ¿cuántos serían los protones que hay en ese átomo? Juliana Santos. Ok, vale. En este caso, la cantidad de protones que hay sería 19. ¿Por qué? Porque cuando yo digo Z, me refiero al número atómico. Esto quiere decir la cantidad de protones directamente. Entonces, en el primer ejercicio, únicamente me preguntaron, si tengo una cantidad de protones de 19, ¿cuántos protones tengo?
19, ¿vale? Porque el número atómico Z es la cantidad de protones que hay en un átomo, o sea, la cantidad de cargas positivas que yo puedo encontrar allí. ¿Bien? Por ejemplo, Estefanía, segundo ejercicio, ¿cuál sería la cantidad de protones? 21. Vale. ¿Y la cantidad de electrones? De neutrones, perdón. En el mismo ejercicio, Ajá. 21 también, Vale, ¿por qué? porque creo que se había explicado, ¿no? O bueno, no sé, porque la suma de estos dos da la, perdón, un momento, por favor. Vale. Mientras va Estefanía, porque cuando yo puse la palabra ideal, estamos hablando de un átomo imaginario que normalmente no ocurre tan fácilmente, donde la cantidad de protones y de neutrones es la misma para poder estabilizar el núcleo, así de sencillo. ¿Vale? Por último, vamos a María, esperemos que ahora sí tenga micrófono. Si tuviéramos un Z de 32, lo cual quiere decir que tenemos 32 protones y una masa atómica de 45, ¿cuál es la cantidad de neutrones? Se nos fue María. Ok, creo que todavía no tiene micrófono, pero sí. Entonces, resulta que la masa atómica, la cantidad de materia, la masa que hay dentro de un átomo, se mide a través de cuántos protones y cuántos neutrones hay. Entonces, si yo tengo 32 protones y quiero saber cuántos neutrones hay, y me dicen que la masa atómica es de 45, pues tengo una simple ecuación. Paso a restar acá y paso a restar acá. Y el resultado de esta ecuación me da igual a que n es igual a 13. Porque 13 más 32 es igual a 45, cumpliendo con lo que habíamos hablado de la masa atómica. ¿Vale? Y listo. Así tendríamos nuestros ejercicios. Hasta este punto, ¿hay alguna duda de los átomos? Vamos bien con la masa atómica, con lo que es un protón, con lo que es un neutrón o un electrón. Igual en la práctica, lo único que necesitamos es saber cuál es positivo y cuál es negativo. Adelante, Pierre. Es que con este tema, o sea, me ha pasado parecido con otros temas, como los vectores, ¿no? Uno cree que sabe de vectores o de números atómicos hasta que mira ciertos ejercicios. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno en Ya. especial que decía, hay cierto átomo que tiene ciertas cosas, que el cuadrado de que el cuadrado del número atómico, ta. Ya. Y, o sea, yo me preguntaba, ¿qué tanta es la complejidad de las preguntas de la nacional comparadas, pues, a los problemas de este tema? Le voy adelantando ya que está comentando sobre ese tema. Esta clase no le sirve absolutamente para nada para las preguntas de la nacional. Esa es la dura realidad, ¿vale? Todo lo que estamos viendo acá es solo conocimiento que estoy buscando que ustedes agarren para que lo conozcan. Pero de esto ustedes no les van a preguntar nada. Y si les llegan a preguntar algo, probablemente sea una pregunta de este tipo, pero dándoles las cifras exactas. Un neutrón pesa 1,02 gramos, o algo así, perdón, 1,02 UMAS, lo cual equivale a tantos gramos, entonces calcule cuánto sería la masa atómica. ¿Sí? Algo así de sencillo que ya lo vamos a hacer en un momento igual. Pero esto no se los van a preguntar. Lo que les van a preguntar específicamente, el 90% de las preguntas, es lo que creo que dejé para la cuarta clase, algo así, cuarta y quinta, lo dividí en dos, que es estequiometría. ¿Sí? Las clases anteriores a estequiometría y las que van a después a estequiometría son para complementar a estequiometría. ¿Sí? Necesitamos ver qué es un átomo para poder entrar a estequiometría, necesitamos comenzar a
partir un poco de perderle el miedo a hacer estas sumas, de comenzar a ver una tabla periódica, pero todo va enfocado a estequiometría. ¿Vale? Ese es el gran objetivo que les van a preguntar. Sí, esa es la respuesta a su pregunta, Pierre. ¿Vale? Ok. Es la respuesta que a veces les duele admitir a los profesores de química en preuniversitario. Listo. Esperando ya quedar lo más claro posible que este tema no se los van a preguntar muy probablemente, pues, sino que es un apilado de información para que ustedes lo tengan en cuenta luego. Nos falta una cosita más para hablar acerca de esta masa atómica, que igual lo voy a profundizar más cuando hablemos de enlaces químicos, que no los dejé para esta sesión. No vaya a ser que me esté equivocando, lo confirmo un momento, porque a veces me voy del tema, como se habrán podido dar cuenta. No, vale. Para esta sesión llegamos hasta configuración electrónica. Listo. Entonces, lo último que nos falta para poder ir a hacer unos ejercicios con la lectura que puse, en este caso les puse un poquitico extra de ejercicios de lectura, necesitamos saber cuál es la notación o la nomenclatura. ¿Vale? Nomenclatura del número atómico y de la masa atómica. ¿Sí? La próxima sesión, creo que es, estoy un poquito perdido con el temario, no, la próxima sesión es la que se dedica exclusivamente a nomenclatura y enlaces químicos. Y la tercera sesión es la de estequiometría, al igual que la cuarta. Entonces, para que estén muy pendientes a eso. Y resulta que al momento de yo escribir un elemento, por ejemplo, este elemento X, el numerito que ustedes van a ver aquí arriba es la masa atómica y el que ustedes van a ver aquí abajo es el número atómico, ¿vale? Que son estas mismas cantidades de acá. Que en un átomo ideal, que por eso sale así en la tabla periódica, pues obviamente A va a ser el doble que de Z, ¿sí? Porque si tenemos un átomo con 8 protones, idealmente va a tener 8 electrones. 8 más 8, 16. ¿Vale? Esa es la característica para ver si es ideal o no. Del mismo modo, si yo les dijera, no sé, hidrógeno 1 con masa atómica de 2, pues ustedes dicen, hay un protón y hay un neutrón para completar 2. 1 más 1, 2. ¿Vale? Los electrones no se van a poner allí, curiosamente, pero les voy adelantando que igual es el tema de la próxima sesión. Los electrones se van a poner aquí. Y eso no se indica con cuántos electrones hay, sino por cuántos me faltan o me sobran. Por ejemplo, si yo tuviese menos un electrón, ¿sí? Sí, bueno, en este caso no se puede. Me voy a meter un elemento X y digo que tiene 4 y acá tiene 8. 4 protones, 4 neutrones, 8 de masa atómica. Y debería tener 4 electrones, ¿sí? Pero le pongo menos 1 aquí arriba. Eso significa que la carga de esto se desniveló, ¿sí? Por ejemplo, en ese ejemplo, si igual se lo estoy adelantando, nomás no se preocupen. En ese ejemplo yo tendría 4 protones más 4 neutrones. Las cargas son positiva y negativa, o sea que la carga total es 0. Pero si llegase a, en este caso, haber un electrón de más, por ejemplo 5, ¿cuánto sería? 4 positivos y 5 negativos menos 1 negativo. Eso es lo que me está indicando este numerito acá, que hay una carga negativa de más. Y la configuración que tiene es hacia lo negativo. Bien, ahí ya tenemos todo lo que necesitamos. Neutrones, protones y electrones en una sola notación, que es la nomenclatura que se pone en la tabla periódica. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio a través de una lectura, porque es muy importante comenzar a leer cosas de ciencia. Esta lectura es un fragmento de un apartado que se llama Los electrones circulando el núcleo atómico, que hace parte de un artículo llamado Elementos dominantes, núcleos notables y electrones traviesos de la revista Conciencia Tecnológica en el ejemplar 59 de 2 autores, creo que era. ¿Vale? Pues por favor, adelante, con calma, dando tranquilos, subrayen partes, esto también es importante, por ejemplo. Para que lo recuerden que su examen ustedes lo pueden rayar cuanto quieran,
Lo único que no le pueden hacer a su examen es quemarlo. De resto lo pueden partir, lo pueden rayar, lo pueden cortar, todo lo que ustedes quieran. Solo no pueden prenderle fuego. Entonces, por ejemplo, hagamos esos ejercicios de lectura acá. Las capas probables de electrones alrededor del núcleo atómico se van llenando en los elementos de la medida que aumenta el número de protones y electrones como su contraparte. De acá, para que sea una lectura mucho más rápida y no tengan que volver a leerla después, ustedes, uno de los métodos que podrían aplicar sería ponerle una flechita o algo, y ustedes dicen, ¿qué me está diciendo acá? Capas del átomo, yo qué sé, igual inventen su propio código para resumirlo. Llenar igual a más electrones, ¿sí? Y ahí ustedes, leyendo el margen rápidamente, aquí tienen 400 ideas corticas, y ustedes dicen, ah, carajo, se me olvidó algo, este texto hablaba de tal cosa, y ya, pues acá lo tenían. Las capas de los electrones se llenan, ¿vale? Lo mismo, también pueden hacer otros ejercicios más cortos que este, que es la codificación cualitativa. Por ejemplo, las capas probables de los electrones alrededor del núcleo no me dice mucho, porque todas las capas de los electrones están alrededor del núcleo. Las capas de los electrones se van llenando en los elementos según aumenta el número de protones y electrones. Listo. Las capas de los electrones se van llenando según aumenta el número de electrones y protones. Listo. Ya saqué las ideas más importantes, no tuve que leer todo el apartado, me ahorré como 20 palabras, lectura más rápida. Y lo tienen que volver a releer. O otro ejemplo, ¿sí? De una vez les doy todos los que se me ocurren en este momento, que igual en lectura veremos más, es que ustedes aquí al ladito vayan escribiendo cosas de otra forma, sin tener que subrayarlo todo. Si quieren lo pueden subrayar acá y luego lo ponen acá, o solo un apartadito con la línea acá, como ustedes se sientan más cómodos, y le ponen, por ejemplo, a mayor electrón igual mayor llenado, por ejemplo. Sí, ahí ustedes van diseñando sus códigos, o si necesitan encerrar palabras y conectarlas con otras, por ejemplo, capas probables de los electrones se van llenando, ¿sí? Y lo hacen a través de eso. Dígame, Natalia. Buenas tardes, es que quería preguntar una cosa, discúlpeme que no tiene nada que ver, Vale. pero ¿cómo son los procesos de inscripción para el examen de la nacional? ¿Qué periodos son? Ok, ¿Cómo es? vale, nos vamos un poco de tema, pero está bien. Normalmente arranca en febrero, eh, que es pensaba tomarlo en una sesión de vocacional ya cuando volviéramos en enero, pero está bien. Normalmente arranca en febrero, ustedes pagan su PIN si son personas sin vulnerabilidad de algún tipo o que no pertenecen a ningún tipo de etnia. Si pertenecen a algún tipo de etnia o tienen una condición de vulnerabilidad o están escritos en el RUC, pues no les van a cobrar el PIN, ¿vale? Pero es para personas de conflicto armado y demás. Entonces ustedes pagan su PIN, con ese pincito del Banco Popular o virtual, lo meten en la página, llenan sus datos. Es importante que al momento de llenar el formulario indiquen bien qué carrera quieren ir, porque algunas carreras tienen prueba específica y ese es el formulario para saber si van a entrar a una prueba específica. Si su carrera a la que quiere ir no tiene prueba específica o su segunda opción no tiene prueba específica, o sea, la Facultad de Artes, no pasa nada. Si usted dice, yo voy para Derecho, pero ingeniería mecánica también me gusta, entonces usted pone ingeniería mecánica, eso no tiene prueba específica, entonces al momento de escribir no pasa nada. Si tiene prueba específica, mucho cuidado con eso. Pagan, llenan ese formulario, les va a llegar un código con una contraseña, esperan un mes, les va a decir más o menos en marzo, finales de marzo, como, oiga, usted le tocó presentar en tal lado porque si usted vive en, yo qué sé, Usaquén, lo vamos a mandar para Bosa, o si vive en un municipio, pues lo dejan en el municipio. Sí, en los distritos sí les toca diferente. Eh, y ya eso sería el día del examen. Ustedes se presentan, llegan unos minutos antes, hacen su fila, les pasan su cuadernillo y a disfrutarla bien. El proceso no es muy complicado, es solo pagar, llenar unos datos y esperar largas, largas, largas horas. ¿Vale? Igual cualquier duda, pues ahí seguimos teniendo el grupo. En algún momento de enero vamos a tener una sesión sobre eso. ¿Bien? ¿Respondí su duda, Natalia? Una pregunta más, ¿es un Vale. examen por año o son dos exámenes por año? Son 2 exámenes por año.
Y usted dirá, ¿cuál me corresponde a mí? Le recomendaría que según su capacidad eh, de responsabilidad y su capacidad de pago también, se presenta uno al otro. El que ustedes van a presentar ahorita es donde están las personas ya graduadas y son las personas que ya llevan varios intentos y son las personas que pues están ahí, o los de calendario B, que son ya los estratos supremamente altos. Eso significa que sus compañeros, si ustedes entrasen ahorita en abril, o sea, entran a estudiar en agosto, sus compañeros van a ser bastante grandes, van a ser bastante maduros y su vida universitaria va a ser un poquitico más seria. Si ustedes entran en febrero, o sea, que hubieran pasado el examen en septiembre, pues sus compañeros van a ser pelados de colegio, básicamente. Entonces, sería eso como si usted me pregunta la diferencia entre uno y otro. También ambos exámenes se presentan en septiembre o en abril para entrar en febrero o en agosto. Si lo presenta en abril, entra en agosto. Si lo presenta en septiembre, entra en febrero. Y la diferencia de sus compañeros es esa, un poquito la madurez. El resto de su vida universitaria es igual. El pago es igual. Aumenta eso sí cada año según el mínimo. Siempre va a ser el 10% del mínimo. Y ya, eso es la diferencia. Son dos exámenes cada año. Algunas carreras solo presentan un examen al año, como fisioterapia. Otras sí se presentan 2 veces al año. Y la mayoría les han tenido que recortar cupos. Entonces, tampoco es que aumente la dificultad porque es algo bonito. Ustedes quieren entrar a estudiar y tienen la posibilidad. La gente ya no estudia tanto, entonces menos cupos y también menos puntaje. Va más fácil. Y la pregunta que normalmente sale después es ¿cuál es más fácil? Normalmente suele ser más fácil el examen de ahorita de abril, pero porque baja 10 o 20 puntos porque no se presentan tantos muchachos de colegio, ¿vale? Esa es la diferencia. Listo, perfecto. Ahora sí continuamos con la clase. Entonces, les estaba mostrando también ese método para hacer su subrayado de ideas, etc. Creo que ahí ya leyeron todo. Si quieren, espero un momento más. Lean con calma. Vale. Entonces, primera pregunta. De acuerdo con el texto,
¿Qué característica estructural, perdón, de los elementos de transición del escandio al zinc explica la similitud en sus propiedades químicas a pesar del aumento de su número atómico? Sí, es una introducción a lo que vamos a ver de la tabla periódica. A. Poseen exactamente el mismo número de electrones en la misma capa más extensa. B. La subcapa interna que se está llenando está protegida por los electrones de la subcapa externa. C. El llenado de la subcapa no altera la energía total del átomo manteniendo las propiedades constantes. O D. Permanecen a la misma capa electrónica principal, por ejemplo la capa M, lo que determina sus propiedades. No sé. Juliana, otra vez hubo. Juliana Santos. Ok, vale. Me adelanto un poco. Un momento, si tiene todavía el espacio, 2 minutitos más. Vale. Creo que ya deberían de haberle ido. Pero la más, un momento más, Juliana, Pedro. ¿Cuál cree que es la respuesta? La de la 1, ¿verdad? Ah, Yo coloqué pues la C. ok, justifique su respuesta. Pues yo lo pensé así, ¿no? El llenado de la subcapa, Ajá, es decir, yo lo pensé como la D. Y pues pues viendo el texto, había un párrafo que justamente mencionaba esa característica de los metales de los elementos de transición del escandio al zinc, que pues ya, tenían como a los electrones de 10 y ajá, los electrones pues se mantenían constantes, pues las propiedades también eran similares o constantes también. Y por eso le puse la D. ya, ok, vale. En este caso, bueno, ahí está Natalia. Natalia, ¿por qué la D? Porque en un párrafo del texto nombra el rol colectivo de estos mecanismos que para aumentar o complementar es actuar Ya, sobre la variación ya existente creada por una mutación. ya, Esto también influye como las poblaciones. ok, vale.
El Resulta flujo que, cinético, ajá, diga, no, nada, puede continuar. ok. Resulta que para ser similares a las propiedades químicas de los metales de transición, lo que pasa es que a medida que sube el periodo, o sea que aumenta la capa eh, bajo la cual colocamos en la tabla periódica el elemento, se añaden electrones en la subcapa interna, ¿vale? Normalmente se les llaman orbitales D, ¿bien? Y estos electrones internos están protegidos, ya ven para dónde voy, por la atracción nuclear de los electrones de la capa externa. Por lo cual, la opción correcta sería la opción B. La subcapa interna que se está llenando, está protegida por los electrones de la subcapa externa. ¿Vale? Bien. Si quieren, hagamos una más, aprovechando que acabamos de leer la lectura. Segunda pregunta. Basándose en la descripción de los orbitales en el material, ¿qué característica distintiva se menciona para alguno de los 5 orbitales del subnivel que no se encuentra en los orbitales O? A. Su forma es muy variada y complicada, distribuyéndose en 3 dimensiones. B. La presencia de una dona central donde también se pueden encontrar electrones. C. Su forma esférica aumenta el tamaño, perdón, con la energía, con el nivel de energía. O D. Están orientados a lo largo de 3 ejes espaciales como mancuernillas achatadas, perdón. Uy, estoy leyendo como mal. Me equivoqué de texto, pero si yo lo puse en la pantalla, lo pongo en la pantalla y voy con calma para que lean el de la pantalla. Ok. Vale, vamos a ver qué opina Estefanía. Bueno, yo creo que es la B, porque Ya, me guié por el texto. Entonces, pues, al ir al texto, pues me puse a buscar. Bueno, encontré donde dice 5 orbitales y ya. pues ahí coincide con que, o sea, yo creo, pues Ya. respondí esa porque coincide con el que, pues dice algunos. Ajá. Entonces, algunos orbitales, hay una zona central donde también pueden encontrarse algunos electrones en cualquier momento. Ok. Vale, sí, perfecto. Em, Esa dona es de hecho relacionada con lo que hablamos en la pregunta anterior. Es una característica distintiva de los orbitales D, por ejemplo. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Entonces, volvamos al tema de la clase. Hacemos un poquito más antes de que se nos acabe la sesión.
Para el día de hoy, revisando el temario, no vaya a ser que se me vaya la idea. Separación de mezclas, número atómico, isótopos y iones. Vale. Bueno, iones lo voy a dejar para la próxima sesión, que no quiero meterles una idea y que se les quede ahí sin aplicación. Entonces, hablemos un momento de lo que son los isótopos. ¿Vale? Resulta que un isótopo ya lo hemos estado comentando hace un momento, pero sin saberlo. Los isótopos son elementos donde varía el número de neutrones, ¿vale? Por lo tanto, cambia su propiedad física y su relacionamiento con otros materiales. Tal vez habrán escuchado a través de Los Simpson o de otras series que hay muchos isótopos radioactivos en el mundo y no sé qué, y sí, pero la mayoría, hasta el momento descubiertos, no son radioactivos. Simplemente es cuando cambia el número de neutrones. Por ejemplo, acá teníamos un número de neutrones alterado, ¿vale? Faltaban prácticamente la mitad de los neutrones que deberían haber, lo cual no suele pasar en la realidad. En la realidad solo hay 1, 2 máximo de sobra o de falta, ¿vale? Pero lo agrego ahí. Igual dudo mucho que en sus exámenes les pongan algo sobre eso, pero lo quería mencionar para también tener en cuenta los ejercicios que vamos a ver. Entonces, ahora sí, esto mejor lo pongo arriba, hablemos de la tabla periódica. Vamos a hablar de unas pocas propiedades que tiene la tabla periódica, cómo se organiza la tabla periódica y la configuración electrónica, ¿vale? Y nos daremos por satisfechos en la sesión de hoy. Entonces, la tabla periódica. Resulta que por allá hace muchísimo tiempo, incluso en la antigüedad, se les ocurrió que la mejor forma para poder hacer diferentes sustancias era clasificar a todo lo que se tenía a la mano a través de una nomenclatura específica. Y hasta el momento, que la que más acepta a nivel secundario es la tabla de Waters, tabla periódica de Waters, que es esa blanquita, que tiene una tabla en ambos lados y en la parte de atrás tiene la de la cristalización de los elementos, las figuras tridimensionales. En un determinado momento, de hace muchos años, que esa historia nunca se les van a preguntar, un determinado científico, químico, físico y matemático se le ocurrió crear una clasificación a través de una cantidad específica de niveles de energía dentro de esos núcleos, dentro de los átomos, perdón, y a través de la condición del número atómico, ¿vale? Entonces la tabla periódica es simplemente una clasificación puntual de lo que podemos encontrar hasta el momento en nuestra realidad. Y para ello utilizamos símbolos químicos. ¿Bien? Eso es lo primero que necesitamos. Símbolos químicos. Que a partir de la próxima sesión ya tendremos que comenzar a trabajar más con algunos, pero pues en esta sesión no era necesario. ¿Vale? Símbolos químicos que hemos trabajado toda la vida. Carbono, oxígeno, hidrógeno, oro, ¿vale? Potasio, ¿cuál se me va? Se me va uno, bueno, entre muchos otros, iba a decir uno, pero se me fue el de la cabeza. Y resulta que la forma en la que se decidió organizar, que vamos a una tabla periódica, tranquilos, la forma en la que se decidió organizar esta tabla periódica para poder tener todo lo más concreto posible y poder ver relaciones de muchas formas diferentes que ya tendremos en cuenta, fue a través de grupos y a través de periodos, ¿vale? Los grupos, bueno, esto normalmente se explica de otra manera. El ordenamiento se da a través del eje vertical y el eje horizontal, ¿sí? Donde los grupos van a estar en el eje vertical y los periodos van a estar en el eje horizontal. Bien, ¿qué determina cada cosa? Los periodos se determinan a través del número de orbitales, incluyendo los suborbitales, y los grupos se determinan a través del número de electrones en el último orbital. Último orbital.
Eso significa que en la práctica, que ya les muestro una tabla, pareciera que la tabla se fuera llenando así, 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 y cuando llega acá, salta para el otro lado y vuelve acá, acá y acá, ¿vale? El elemento que esté más a la derecha va a tener más electrones. Entonces, por acá ya tenemos instalada. Está justamente acá. Vamos a ver qué tal es. Está hace rato que no la pruebo. Profesor, no me interesa, todos los días, otro. Listo. Entonces, ahora sí, más bonito, más dibujitos. Pareciera que acá igual no lo puedo rayar, que la tabla se va llenando hacia la derecha. Bien, lo cual significa que va a haber una mayor configuración electrónica entre más nos acerquemos a la derecha y más nos acerquemos hacia abajo, porque va a tener más orbitales, al mismo tiempo que va a ir ganando más protones. Bien. Y lo coloco por acá. Eso es lo más importante de la tabla periódica, saber cómo se mueve la tabla periódica. Y les voy a poner acá algunas de ellas. Bien. Primero, para saber cómo aumenta el número de protones, vamos a tener una flecha diagonal hacia abajo. Bien, entre más yo me ponga hacia la derecha, más protones van a haber. Entre más yo me ponga hacia abajo, más protones van a haber. Bien, esto también aplica para los electrones en un átomo ideal y para los neutrones en un átomo ideal. ¿Vale? Ahora, hay otras condiciones que también podemos ver. Lógicamente, van a haber más grupos, o sea, más, ¿cómo lo explico fácilmente? Van a haber más niveles de energía, los básicos, los 7 niveles de energía, conforme más se pueda bajar, ¿vale? Para no complicarnos con tecnicismos, o también lo pueden ver como lo puse ahorita, más electrones en el último orbital. Y van a haber, además, obviamente, más periodos, o sea, más suborbitales, según más me ubique yo hacia la derecha. Pero hay más que esto. Por ejemplo, si yo quisiese saber, digamos, la electronegatividad, que suele ser una de las que siempre se enseña, cuarto elemento por acá, la electronegatividad, para tener más electronegatividad, que la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones, ¿vale? O sea, para robar más electrones, eso es hacia arriba, ¿vale? Es la relación inversa. ¿Por qué? Porque entre más yo baje hacia la derecha, más de sobra voy a tener. Pero entre más yo suba hacia la derecha, más me va a faltar, ¿vale? Y va a ser más fácil robar electrones. Y por otra parte, ya creo que el último, otro de los elementos que también necesitamos ver en la tabla periódica al momento de evaluarla es el carácter metálico. Metálico. ¿Qué significa algo que tenga carácter metálico? Es todo lo contrario a la electronegatividad. Es la capacidad para perder electrones, ¿vale? Y pues obviamente, si arriba a la derecha lo gano, abajo a la izquierda lo pierdo. ¿Bien? Y esto también, dato curioso, porque esto nos dice muchas cosas al mismo tiempo, nos dice que entre más yo vaya para arriba, más voy a encontrar ácidos. Y entre más yo vaya para abajo a la izquierda, más voy a encontrar bases. Porque recuerden que los ácidos roban electrones y las bases pierden electrones, ¿sí? Se contrarrestan entre sí. Es importante decir que estos electrones son algo que se llaman electrones de valencia, que los voy a poner por acá y ya vamos a hablar de la configuración electrónica, ¿vale? Y además, en caso de que los lleguen a necesitar, que ya pasamos a la tabla periódica, también está la energía de ionización. Con esto de acá, los 3 elementos de aquí abajito, ya tenemos toda la siguiente clase, porque toda la siguiente clase se va a tratar sobre eso, sobre cómo unos se roban electrones a los otros, ¿vale? La energía de ionización es
la energía necesaria para robar electrones. Por eso, entre más yo vaya hacia arriba a la derecha, si se dan cuenta, estas dos flechas son concordantes, más va a aumentar la energía de ionización que necesito. Perdón, más va a disminuir la energía de ionización que necesito y más fácil me va a hacer robar electrones. ¿Vale? Bien. Y además, último elemento que ya sé que lo estoy atiborrando, igual estas solo son formas de ver la tabla periódica, podemos verla a través de cómo aumentan progresivamente los átomos, cómo se van sumando electrones a la cantidad, cómo van aumentando los niveles de energía, cómo va aumentando la capacidad para robar electrones, cómo va disminuyendo la capacidad para perder electrones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cómo va aumentando, perdón, la capacidad para robar electrones, cómo va aumentando, disminuyendo, me estoy confundiendo, la capacidad para poder robar electrones. Y además necesitamos una última cosita, y es el radio atómico, que va de la mano también con el tamaño de, o con la cantidad de elementos que tengamos. Porque resulta que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el máximo electrón. O sea, ¿qué tan grande es el átomo? Bien, nunca les van a poner a calcular eso, pero esto nos ayuda a ver de otra forma cómo funciona la tabla periódica. Porque entre más yo disminuya hacia abajo, a la derecha, más grande va a ser el átomo, más niveles de energía, ¿vale? Y eso también funciona a través de que si el átomo es excesivamente grande, vean acá la relación entre estos dos, entre el carácter metálico y el radio atómico, si el átomo es excesivamente grande, pues lo que está muy lejos no lo va a poder conservar. Y por eso aumenta su capacidad para perder electrones. ¿Vale? Esa es otra de las condiciones. Listo. Ahí ya tenemos todo lo que necesitamos ver en una tabla periódica. Y resulta que es muy importante uno de estos, para profundizar un poquito. Los periodos. ¿Qué nos dice un periodo? Por ejemplo, creo que María todavía tiene problemas. Volvamos arriba entonces. Pierre, ¿qué nos dice un periodo de una tabla atómica? En una tabla periódica, pues indica un nivel de energía según cierta configuración electrónica. O sea, en la Ya. configuración electrónica, pues hay, creo, 7 niveles de energía y el más alto creo que era el 7F. Creo. No, mentira. No puede ser eso. Ya. Pero el tema es que es como, sí, son unos numeritos que son como grandes y que van al lado del SPDF. Vale. Me acabo de dar cuenta de algo, tienes razón. Es que acá me equivoqué al momento de indicarlos. Los grupos son los que están hacia el horizontal. Bueno, los puse de otra forma, pero siento que queda más claro así. Cuando hablamos de los grupos, son esos 18 elementos que usted puede encontrar horizontalmente. O sea, yo los puse verticales ahorita para indicar hacia dónde disminuyen. ¿Sí? O sea, gracias ahí por la anotación. Todos estos, los que están en la columna 18, que los pueden ver aquí arriba, son los gases nobles. Los puse hacia abajo precisamente porque me indican pues una cantidad de elementos específicas según cómo se concreta su último nivel de energía, que fue lo que puse acá. O sea, eso es para que no nos confundamos. Y los periodos son estos 7 niveles de orbitales que podemos encontrar. ¿Bien? Que son los que van en horizontal. Así fue como lo pensé. De pronto ahí los perdí por un momento, ya siento que quedó más claro. Vale, muy bien. Y precisamente, que igual no se los van a preguntar, no tienen que memorizarse esta tabla, los más importantes que vamos a necesitar siempre van a ser los de la columna 18. ¿Por qué? Porque la columna 18 se conocen como los gases nobles. Y vamos a ponerlo acá. Pongamos de una vez el título al que vamos, que es configuración electrónica. ¿Vale? Resulta que la medida más interesante para poder organizar la tabla periódica, primero que todo es esta, son las más importantes, y luego esta de acá.
¿sí? Para saber la cantidad de materia que va a tener. Pero cuando se llega al extremo de la tabla periódica en el grupo 18, columna 18, hay una cosita que se llaman los gases nobles. Gases nobles. Bien. Y resulta que los gases nobles son aquellos que ya han completado sus niveles de valencia. Entonces, cuando hablamos de un nivel de valencia, tenemos que hablar de lo que es la configuración electrónica. Esto es una distribución, ¿vale? Uy. Es una distribución de los electrones dentro de un átomo, que funcionan de acuerdo a los niveles de energía que ya hemos estado trabajando un poco. Está el nivel S, el nivel D, el nivel P y el nivel F, cada uno más grande que el anterior, ¿vale? El nivel S soporta 2 electrones, el nivel D soporta 6 electrones, que acá lo puse al revés, qué pena, nivel P, nivel D, este soporta 10 electrones y este soporta 14 electrones, ¿vale? Entonces, al momento de poder hacer nuestro átomo de toda la vida, vamos a encontrar un máximo de 7 orbitales de energía en la teoría clásica de los electrones, ¿vale? Que acá ya no supe cuántos puse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Y resulta que el ideal para poder tener eh, nuestro átomo contento, por decirlo de alguna forma, que sea completamente estable, que ni busque robar los últimos electrones, ni busque perderlos para estabilizarse, porque si le sobra uno, por ejemplo, digamos que pudiera completar su nivel de energía en el nivel anterior y solo tuviese que deshacerse de uno, pues va a buscar eliminar ese último electrón para volverse estable. ¿Bien? Y eso funciona a través de la idea de la valencia. Cuando hablamos de valencia, nos referimos a completar 8 electrones en el nivel más alto, ¿vale? Siempre van a ser 8 electrones en el último nivel. No importa cuál sea el nivel específico, ¿sí? Lo importante es que sean 8 electrones. El único elemento con el que se cumple, con el que se elimina esa regla de los 8 electrones es con el helio, porque resulta que el helio se estabiliza con 2, ¿vale? Helio 2. Lo voy a poner acá. Ahí, helio. ¿Listo? El resto de los átomos, a excepción del hidrógeno, están constantemente buscando o convertirse en el helio, que es el elemento más fácil de llegar si es un átomo pequeño, o convertirse en el último que les toque. Por ejemplo, constantemente el flúor, que es el elemento más reactivo, no radioactivo, sino reactivo en la tabla periódica, está buscando robarle un electrón a cualquier cosa para convertirse en la fórmula del neón. ¿Vale? Les voy a mostrar acá cómo es. Que este está más interactivo. Si se dan cuenta, en el primer nivel del flúor hay 2 electrones. Y en el siguiente nivel del flúor hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Lo que está buscando el flúor es en ese segundo nivel poder agarrar otro electrón y que su configuración electrónica del último nivel que tenga sea de 8. ¿Vale? Que es lo que le queda más cerca. En otros casos, por ejemplo, el caso del litio, lo que está buscando el litio es, en su último nivel, que es este que está aquí arriba, ¿sí? Está buscando perder ese electrón para que precisamente se vuelva a la configuración electrónica del neón. No que se vuelva neón, porque no puede ser neón, tiene 2 protones, tiene 3 protones, perdón. Solo es configurarse electrónicamente en su último nivel de energía como un helio, ¿vale? Lo mismo va a pasar con el cloro, con el bromo, con el yodo, con el astato, con el teneso. Son elementos muy reactivos porque cualquier cosa le van a robar a cualquier cosa para poder convertirse en xenón, argón, criptón, etcétera, ¿vale? Y estos de acá también son elementos muy reactivos, pero hacia perder.
sus electrones, ¿sí? Son muy básicos, mientras que estos son ácidos, ¿vale? Y por eso normalmente se estabilizan los unos con los otros de manera perfecta. Por ejemplo, el cloro necesita un único electrón para completar su último nivel en 8. ¿Bien? Y el sodio necesita perder uno para completar su nivel anterior en 8, si se dan cuenta. Entonces, usted mezcla cloro con sodio y obtiene cloruro de sodio, la sal de cocina más otros nutrientes, obviamente. Pero se estabilizan y se equivalen entre sí, ¿vale? Entonces el sodio, este que está acá, adquiere la configuración electrónica del neón y el cloro adquiere la del argón. Pierde uno, gana el otro, todos felices, ¿vale? Y esa va a ser una de las características de la valencia. Entonces, eso es la valencia, es cómo se puede completar los 8 niveles de energía o si se está muy cerca del helio, perdón, se puede pues tener 2 para estabilizarse, sí, pero son átomos muy pequeños. ¿Bien? Y hay otros átomos que definitivamente necesitan conectarse con muchas cosas, no solo con uno, para poder estabilizarse, que va a ser algo que veamos la próxima sesión, que vamos a ver un poco de nomenclatura, enlaces químicos, estructuras de Lewis, para ver cómo se pueden conectar múltiples elementos y dar uno acá, dar uno allá, dar otro allá y nivelarse entre todos. ¿Vale? Y continuando con esto de la configuración electrónica, ya teniendo en cuenta cómo se configuran los niveles, tendremos en cuenta que el máximo nivel, o sea, la máxima cantidad de aros, si usted lo quiere ver así, que no son aros, son espacios de capacidad, es 7, ¿vale? Entonces, máximo podemos tener 7 hileritas de esto. Y pues nada más, los subniveles ya son las capas, como se pueden distribuir internamente y cuánto va a tener de capacidad cada nivel. Y los orbitales era lo que estaba hablando Pierre al principio de la clase, que por si llegan a ver esa palabra, que los orbitales se piensan en dos sentidos para facilitar la cosa, pero realmente no es que los átomos vayan de aquí para allá, sino que van en todas las direcciones, están en todos los espacios al mismo tiempo, pero en unos están más probablemente, ¿vale? Entonces, eso es. El orbital es el espacio probable donde puede estar el electrón, pero eso no lo utilizamos acá porque no tiene ningún sentido ponerlo en un examen de la nacional. Bien. Y hablando de la configuración electrónica, que creo que por acá tienen que poner una foto para no dibujar todo ese chorrero y demorarnos 15 minutos en eso. Tiene que estar en algún lado. Ah, también acá les da el peso atómico. Acá podemos ver que un protón pesa 1,007 gramos sobre mol, que eso lo veremos en estequiometría. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Configuración electrónica. Vale, acá nos pone el esquema, pero al revés. Ay, no lo quería buscar. Configuración electrónica. Hagámoslo rápidamente porque pues es mejor copiar la foto que ponernos a escribir número por número. ¿Vale? Creo que puedo hacerle así. Qué pena la molestia. No me demoro, no me demoro. Oh, caray. Hizo otra cosa completamente diferente. Qué pena. Le doy acá. Y luego la tecnología nos fascina otra vez. Acá. Le da crear. Ok, no sirve. Qué pena. Descargar imagen. No, no nos sirvió. Por lo cual, lo mejor que puedo hacer es lo siguiente para no molestarlos más. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Lo primero que se nos va a indicar es que tenemos 7 niveles de energía. ¿Sí? Es el máximo que podemos completar. Bien. Y la forma en la que se van a... alguien escribió por acá un comentario, no lo vi. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama tabla periódica, es la primera que sale, tiene un icono, una PT negrita, ¿vale? Ahí la pueden ver en este momento. Igual ahorita si quieren se las paso por WhatsApp. Entonces, este esquema que no se lo tienen que aprender, no se los van a preguntar, simplemente toca saber meterle un poquito de sentido rápidamente. Para poder hacer la configuración electrónica de cualquier elemento, lo que tengo que comenzar es escribiendo un 1 y luego tengo que comenzar con una S, ¿vale? Entonces tengo que preguntarme,
cuántos niveles de energía tiene ese elemento. Si tiene un único nivel de energía, lo más probable es que no necesite más de S. ¿Sí? Por eso mismo es que aquí no está. Digo lo más probable porque todavía no hemos descubierto si se puede algo más. ¿Bien? Entonces, si yo coloco acá un 1 sobre la S, significa que estoy en el nivel de energía 1 en el orbital S, que es el único orbital que tiene el nivel de energía 1, con un único electrón. ¿Vale? Eso significa que esta configuración electrónica, lo más probable es que sea la configuración electrónica de un hidrógeno perfecto. Bien, si yo coloco un 2, esto de acá ya es estable. ¿Por qué? Porque se completó lo máximo posible en el nivel de energía 2, en el nivel de energía 1, perdón, que es lo máximo que le cabe al 1 son 2 electrones. Esto es la configuración electrónica del helio, ¿vale? Ahora, digamos que yo necesitara otro electrón. Voy sumando. Entonces necesito la configuración electrónica que ya había y le voy a sumar algo más. ¿Qué le voy a sumar? Le voy a sumar el segundo nivel en el subnivel S. ¿Cuántos necesito? Necesito 2. Si yo voy y miro en la tabla periódica que tiene 4 electrones, o sea que idealmente tenga 4 protones, que sea un átomo equilibrado, tendría la configuración electrónica del berilio. Si ustedes se dan cuenta que aquí tiene que estar es 1s al cuadrado, 2s al cuadrado, ¿vale? Ahora ustedes dicen, no, pero es que necesito llegar hasta el otro lado por completo. Entonces, uy, no, acá. Entonces ustedes dicen, necesitaría llegar al neón. Lo hacemos rápidamente. Ya se me llenó el orbital S, ¿sí? Ahora voy a continuar con el siguiente. Sigo esta línea y encuentro el orbital P. Segundo nivel, P. ¿Vale? Se pueden aprender ese esquema o se pueden aprender algo memorístico como SS, PS, PS y así. También es una forma de verlo. O ya les voy a enseñar el truco para dibujarlo rápidamente igual. Bien. Entonces yo digo, necesito cuánto hasta llegar al otro lado. Yo digo 6. Entonces yo voy y miro cuántos tengo acá. Aquí tengo 10. Y si yo voy y miro, resulta que sumen, ya completé el primer nivel es estable, y el último nivel, el segundo, en este caso, tiene 2 más 6, 8. Completamos la valencia. Esta es la configuración electrónica del neón. El último nivel de energía, el máximo numerito de acá, tiene 8. Sumando los exponentes, que es la cantidad de electrones. Y listo. Si tuviéramos un átomo que de casualidad le sobra o le falta un electrón, significa que podemos comenzar a restar o, si hace falta, pasamos al siguiente nivel. Nivel 3, S, y le ponemos 1. ¿Vale? Y así yo puedo continuar y continuar y continuar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se dibuja esto de manera más sencilla para que lo tengan en cuenta? Por si ustedes dicen como no, esto me puede servir una pregunta que a veces, si acaso sale en alguna pregunta, es sencillo. Ustedes dibujan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en números hacia abajo. Y luego se mueven un poquitico, o si quieren inician aquí al lado. 2, 3, 4, ta. Hacen lo mismo hasta que lleguen al número 4. ¿Vale? Aquí se lo ponen un poquito de lado, pero igual es lo mismo. Arrancan el 1, luego arrancan el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. Y al final, en el último, solo tienen que llegar hasta el 5. ¿Bien? Y luego, pues aprende el orden de las letras. Siempre va a ir primero S, luego va a ir P, luego va a ir D y luego va a ir F. Y por último le hace una línea de esta forma. ¿Vale? Y ya tendría la configuración electrónica de lo que usted quiera buscar, que tiene 18 electrones. Entonces yo comienzo a sumar 2, 4, 10, 12 y acá 18. Necesita 2 más, 20. Y ahí sigue a través de esta linecita. ¿Vale? Esa es la forma en la que funciona la configuración electrónica, con este esquemita de números puestos de esa forma. Y lo que tenemos ahí es que cuando se llegan a los gases nobles, lo que hacen los gases nobles es completar la valencia y por lo tanto su electromagnetismo
y su carácter metálico queda nivelado, por lo cual no hace falta malgastar energía para robar o para dar electrones o para esto, para lo otro. Ya están estables, están viviendo como quieren, ¿vale? Por lo cual no hace falta hacerle nada más a ese átomo. Y esa es la búsqueda incesante que van a tener eh, los átomos para buscar convertirse en gases nobles en su configuración electrónica, ¿vale? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Vamos a hacer un último ejercicio de esta clase, todo claro, sencillo, complejo. Vale, pensaré que tienen todo claro, igual esto no es nada complejo. Lo importante es estequiometría. Bien, esto es solo, si acaso, para una pregunta que les llegue a salir, y esto les ayuda a entender un poco la tabla periódica, no tienen que memorizarse la tabla periódica. Lo que necesitemos lo vamos a ir viendo, normalmente solo se trabaja con flúor, neón, carbón, oxígeno, hidrógeno, y no mucho más, ¿vale? Y estas configuraciones, pues uno los aprende en la práctica. Entonces, hasta el momento de la clase de hoy, ¿qué vimos? Vimos lo más sencillo de la química, cómo se compone la materia, cómo la clasificamos rápidamente, cuáles son los estados de la materia, cuáles son los cambios de la materia, cuáles son sus propiedades, algunos métodos de separación de mezclas, que esto no se ven mucho, la verdad, pero igual por si alguien lo necesitara en algún momento, pueden decir que lo vieron en algún momento, igual. Los nombres de los métodos de separación de mezclas son muy evidentes. Filtración, utilizo un filtro. Tamizaje, utilizo un tamiz. Evaporación, evaporo algo. Magnetismo, hago algo magnético, ¿vale? Es poner un poquito de lógica al nombre. Vimos la parte del átomo, donde tiene una carga positiva, una carga neutra y una carga negativa alejada, que puede ser robada o quitada. El número atómico, que es la suma de los protones, y la masa atómica, que es la suma de los protones y los neutrones. Luego vimos cómo se hace la nomenclatura, que la pusimos por acá. Hablamos de los isótopos, que es aquellos casos donde cambia el número de electrones. No profundizamos mucho más porque pues la teoría no sirve de mucho realmente. Con saber qué cambia, pues ustedes ya pueden saber qué tipo de isótopo es. Hablamos un poco de la tabla periódica, cómo se clasifican, que utilizan los símbolos específicos, que utiliza grupos, que son las columnas, y periodos, que son las filas. Hablamos sobre 7 formas en las que usted puede ver la tabla periódica y 2 de ellas son prácticamente lo mismo. La primera es según cómo aumenta la cantidad de materia dentro de la tabla periódica. La segunda es cómo van aumentando los niveles de energía, que acá de hecho los puse al revés, qué pena, porque todo me quedó confusito por acá. Creo que fue el nombre el que puse mal. Ahí ya de pronto queda un poquito más claro. Es que no, me sigue sin gustar la forma en que lo estoy organizando. Los periodos, es que es la flecha realmente. O sea, mejor no pongo la flecha y pongo más bien como las columnitas. Y acá ustedes entienden que son las filas. Vale, me gusta más así. Que los periodos lo que tenemos es un orbital más o menos que se le suma al átomo según la capacidad de los protones. En los grupos lo que tenemos son cuántos electrones se van completando en el último nivel de energía, que pueden ser 8 o 2, según qué tan pequeño sea el átomo. Son casos muy específicos donde es 2, el resto son 8. Hablamos además de cuál es la capacidad para robar y perder electrones, donde un átomo va a ser más predecible que robe electrones si está más cerca del neón, porque está más cerca de cumplir la configuración electrónica y es más fácil porque requiere menos energía ionizante, que es la 6 en la imagen de la pantalla. Y por el contrario, para perder átomos, porque la materia no se crea ni se destruye, leyes de la termodinámica, pues necesitamos lo contrario, que esté tan lejos, figura 7, aquí en la pantalla, que esté tan lejos los últimos electrones que sea complejo pues mantenerlos y se tienda a perderlos para estabilizar el nivel de energía anterior al último, o directamente porque es más fácil perder ese último electrón o últimos electrones que ir a ganar 6 electrones de la nada, ¿vale? Y la configuración electrónica, donde lo vimos un poquito más vivo, que es la distribución de los electrones y se conforma con los numeritos apilados en unas filas, en unas columnas, y todos los electrones buscan completar sus 8 niveles de valencia. Bien, igual esto tenemos que volverlo a retomar poco a poco en diferentes clases porque todos tratan absolutamente lo mismo.
Y pues veremos estequiometría, veremos un poquito de orgánica, demás y demás. ¿Vale? Hagamos un último ejercicio y nos vamos para dormir. Bien. Entonces, por acá había uno. Esto no lo quise tomar esta clase. Acá. Vamos a ver cómo quedó ese último tema. 3 elementos, X, Y y Z, tienen las siguientes configuraciones electrónicas. Aquí vemos en el X uno con 3 niveles, en el Y también, en el Z también, diferentes capacidades de carga, lo cual significa que son elementos diferentes, suponiendo que sean elementos perfectos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Respecto a qué elementos X tiene la mayor energía de ionización de los tres. Y tiene el mayor radio atómico de los tres. Z es un gas noble y tiene una configuración electrónica estable. Y formará preferiblemente un catión de carga N-1. ¿Vale? El catión no lo tomamos en esta sesión, sino que es para la próxima, para que tenga más coherencia con el tema. Pero, pues nada, eso. Si quieren, por las dudas, nomás para que lo respondan, el catión es cuando se pone positivo un átomo, por eso se llama cátodo la parte positiva de las tomas. Entonces, los cationes tienen carga positiva, ¿vale? Más como para sacarlos de la duda. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Pierre. Buenas, a ver, en la 8 la respuesta es la C, porque la suma de electrones de valencia da 8. Ok. Perdón. Z formará un gas noble, ok. Acá lo que hizo Pierre fue mirar el último nivel, en este caso es el 3, y luego sumó los exponentes, o sea, el número de electrones que había, y tenemos una valencia 8. Vale, esta es correcta. Y formará preferiblemente un catión de carga -1, no porque los cationes tienen carga positiva. X tiene la mayor energía de ionización de los tres. No, recuerden que la energía de ionización aumenta según se vaya para allá. Y es este X, ustedes pueden ver, todos están en el nivel 3. Solo que X está por acá, Y está por acá y Z está por acá. ¿Vale? Eso significa que Z es el que tiene mayor energía de ionización siguiendo la flechita. ¿Vale? Y tiene mayor radio atómico. No, tiene mayor radio atómico X, que es el que se ubica más acá. ¿Vale? Porque es el que tiene un electrón extremadamente separado y lejano de su núcleo que está por ahí rondando, ¿vale? Acá, en el tercer nivel. ¿Listo? Y terminamos con una pregunta de la lectura. Acá. El texto afirma que el llenado en las capas no es totalmente ordenado, aunque existe razones energéticas. ¿Qué implicación directa tiene esta afirmación en la estructura de la primera familia de elementos de transición? ¿Vale? A. Causa que estos elementos comiencen a llenar una subcapa interna después de haber iniciado el llenado de una capa externa. B. El resultado en que todos los elementos de transición tengan capas K, L y M completamente llenas. C. Implica que los elementos de transición tienen electrones únicamente en los subniveles. Y.
Y D significa que las propiedades de los elementos de transición son completamente imprescindibles y desordenadas. Creo que se me cortó un pedacito de respuesta, no sé. Entonces, apenas lo tenga, María nos cuenta cuál fue la respuesta. María, cuéntanos. Profe, yo elegí la A. Ok, ¿cuál es su respuesta? Bueno, estaba revisando acá la parte del texto en la que decía Ya. que siempre, es que no me acuerdo el párrafo, que decía que empezaba a llenar como un externo, creo que Ajá. era el S, Ya. y ahí se empezaba a llenar como los otros, las otras subcapas. Vale, perfecto, sí. De hecho, es algo que hemos visto en todas las preguntas anteriores, que nos reafirman que el llenado de las capas dentro de una reacción o todo lo demás, un enlace, siempre se va a dar de las capas exteriores de un mismo nivel hacia las capas inferiores de un mismo nivel. ¿Vale? Entonces, con eso terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Espero haber sido lo más claro posible, que no hayan quedado dudas. Cualquier cosa levanten la mano en este momento. La próxima clase, como ya pueden ver en el temario, vamos a hablar de toda la nomenclatura de química inorgánica, perdón, de los enlaces químicos y de la estructura de Lewis. ¿Vale? Entonces, esperando que no haya más dudas, que quede pendiente. Recuerden que a mediodía de hoy se había vencido la pregunta, solo 2 personas entregaron la pregunta estudiantil y solo una persona entregó el video, entonces quedaría pendiente de ver qué pasó. ¿Vale? Que tengan muy buena noche y hasta luego.